La Iglesia Cristiana Maranata está presente en naciones de todos los continentes del planeta, iglesias en países de las 3 Américas, Europa, África, Asia y Oceanía, conectados por la misma doctrina, en la dirección del Espíritu Santo de Dios y unidos por la palabra viva. Hermanos de todo el mundo participan en un mismo culto, en conjunto, en un mismo cuerpo, en un mismo espíritu. A través del sistema de transmisión, los miembros de la Iglesia Cristiana Maranata de todo el planeta viven un momento de unidad y comunión, como vivieron los hebreos en la salida de Egipto y los discípulos con el Señor Jesús en la víspera de su muerte en la cruz del Calvario. Personas de todo el mundo han sido alcanzados por el Evangelio eterno y por el mensaje del pronto regreso del Señor Jesús. Yo saludo a todos con la paz del Señor Jesús. Estamos comenzando una edición más del programa de la Iglesia Cristiana Maranata anunciando el Evangelio Eterno. Este programa, que es producido con la intención de hablar a su corazón, para usted y también para toda su familia. Y nosotros continuamos en nuestra misión de anunciar el proyecto eterno de salvación. Este proyecto que es de Dios y tiene como objetivo cada uno de nosotros, y también el objetivo de preparar al hombre para pasar a la eternidad con Él, con Dios. La semana pasada abordamos la parábola conocida como las 10 vírgenes y presentamos el sentido profético de esta historia contado por el propio Señor Jesús y la aplicación de ella en la vida de la iglesia y de cada uno de nosotros. Hoy en el segmento Lecciones del Manaim, los pastores Daniel Moreira y Sergio Sousa continuarán con este tema que es muy rico, que nos orienta sobre cómo estamos preparados para el momento del encuentro con el Señor Jesús. Después, en el segmento Accesibilidad, la profesora María Min nos hablará sobre los cuidados con personas que tienen problemas de parálisis cerebrales. La profesora Janaína Suma, que en la enseñanza de música nos enseñará el himno En el Expreso Viajamos en la guitarra. Y en la clase para niños, intermedios y adolescentes, la profesora Leticia Lirio, dentro del tema La familia, nos hablará sobre familia, proyecto de Dios. Ahora vamos a cantar una alabanza y después de la alabanza usted estará con el segmento Lecciones del Manaim. Cidade eterna, da Nova Jerusalém.
Este es el segmento de Lecciones del Manaim. Dios bendiga a todos con la paz del Señor. Pastor Sergio, la paz del Señor. La paz del Señor a todos, la paz del Señor, Pastor Daniel. Este segmento presenta semanalmente estudios doctrinarios de la palabra de Dios, mostrando sus aspectos históricos y proféticos. Agradecemos su participación y su importante audiencia. Hemos recibido muchos mensajes con testimonios y comentarios sobre el programa Anunciando el Evangelio Eterno. Usted también puede participar. Está apareciendo en la pantalla un código QR. Abra la cámara de su celular o la aplicación y enfoque en este código QR. Será dirigido a un número de WhatsApp, a través del cual podrá enviarnos un mensaje. Citaremos algunos mensajes que hemos recibido esta última semana. Una de ellas viene de Sao Paulo, capital, enviada por Mario Rogero Rosa, que así comentó: el programa Anunciando el Evangelio Eterno ha sido una bendición para el entendimiento profético del momento actual que estamos viviendo. Y él sigue hablando del momento, marcado por señales y avisos que anteceden el arrebatamiento de la iglesia fiel. Por eso es necesario tener fuego en las lámparas para entrar a la gran fiesta. Amén. Sueli Santana de Sao Paulo, capital, escribió: es bueno estar en comunión con los hermanos a través de este bendecido programa, que ha sido muy edificante para mí y mi familia. En el programa de hoy daremos continuidad al estudio de los aspectos proféticos de la parábola de las 10 vírgenes, que está registrado en la Biblia en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, del versículo 1 al versículo 13. Pero antes de que entremos a esta parte profética, vamos a traer aquí rápidamente una contextualización histórica en que se dio el mensaje entregado por el Señor Jesús a los discípulos, que fue en Jerusalén, ¿no? Exactamente. En el aspecto geográfico, estas son las regiones. Allí está Israel del tiempo del Señor Jesús, las provincias. Aquí tenemos una imagen aérea donde podemos ver el Monte de los Olivos, por ejemplo, donde Jesús él profirió esta parábola. Aquí es una vista exactamente de este Monte de los Olivos. Una vista panorámica muy bella. Y qué momento profundo de comunión debió haber sido el Señor Jesús en aquel lugar con sus discípulos. Hablando proféticamente al respecto de su regreso, cómo la iglesia debería estar espiritualmente en ese momento. Amén. Recordando que la parábola de las 10 vírgenes está conectada a la vida del Señor Jesús, al regreso del Señor Jesús para buscar a su iglesia, como está profetizado en varias partes de la Biblia. Y en verdad, la parábola de las 10 vírgenes está dentro de un mensaje, de una especie de sermón profético entregado por el Señor Jesús. Y esto es más importante. En este mensaje profético, él indicó diversos aspectos que antecederían lo que estamos viviendo, la proximidad de su venida, del arrebatamiento de la iglesia. Aspectos relacionados con el arrebatamiento de la iglesia. Amén. Este mensaje profético del Señor Jesús presenta, sobre todo, señales relacionadas al momento en el que se daría el arrebatamiento de la iglesia. Y esto es el regreso, la venida de Jesús, como comentó Iranilda Gómez de Fortaleza se hará. Escribió: la parábola muestra claramente el momento actual que vivimos, en el cual la iglesia, el cuerpo de Cristo, espera que el novio Jesús venga a buscarla.
Es necesario velar todos los días. La oración y la vigilancia en este tiempo no puede faltar. Y es importante observar aún que la palabra de Jesús contenida en la parábola de las 10 vírgenes, nosotros ya hablamos un poco del momento del arrebatamiento de la iglesia, pero esto converge con la vida eterna, con la salvación, tanto que Jesús comienza esta parábola usando la expresión, entonces el reino de los cielos. Exactamente. Entonces es un mensaje, una parábola totalmente enfocada al reino eterno, a la salvación del hombre. El Señor Jesús, en los mensajes y enseñanzas dejados durante sus 3 años de ministerio y que están registrados de forma resaltada en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, muchas veces Él utilizó parábolas, es decir, ilustraciones y alegorías ricas en revelación. Y en estas diversas parábolas presentadas por Jesús, Él usó desde preguntas en las parábolas conectadas a la naturaleza. Por ejemplo, en las parábolas del sembrador, del grano de mostaza. También asuntos de la vida cotidiana, como en la parábola de la oveja perdida. Y de esta que nosotros estamos viendo, que es de las 10 vírgenes. Es decir, eran hechos que eran vividos por las personas de aquella época. Y la parábola de las 10 vírgenes que estamos tocando desde la semana pasada muestra cómo se daban las fiestas de bodas, de matrimonio, también llamadas bodas, principalmente en aquella época, en aquella región. Y uno de los trazos históricos de las bodas, es decir, de la fiesta de las bodas de la época, eran las vestiduras, que generalmente las vestiduras que los invitados usaban en las bodas normalmente eran ofrecidas, dadas por el padre del novio, que era quien organizaba, digamos así, la fiesta. Muchos de los invitados a esta fiesta venían de lejos. La fiesta duraba varios días y la presencia en la fiesta exigía una ropa, una vestidura diferente, que como tú ya mencionaste, Sergio, era ofrecido, dado por el padre del novio. Quiere decir, no era posible estar presente, participar de la fiesta de las bodas sin aquellas ropas dadas por el padre del novio. No era posible, no entraban en la fiesta. Y en verdad, las fiestas, las vestiduras en las fiestas de bodas destacaban a los invitados de las demás personas. Una profecía de que la iglesia fiel tiene un testimonio para dar al mundo. Los creyentes, aquellos que tienen a Jesús en su corazón, que lo aceptaron, son personas diferentes, transformadas por Jesús, vestidas como dice el profeta Isaías. Vestiduras de salvación, dice Isaías. Las vestiduras dadas por el padre del novio, observen, son una semejanza profética de un nuevo pacto entre el hombre y Dios. Y este nuevo pacto fue pactada por la sangre de Jesús. Quiere decir que son vestiduras, son vidas lavadas, como está en Apocalipsis, lavadas en la sangre del Cordero. Un requisito indispensable. ¿Para qué? Para que el hombre tenga derecho al árbol de la vida y pueda entrar en la ciudad por las puertas. ¿Y qué ciudad es esta? Es la Jerusalén celestial, los cielos, la morada de Dios preparada para el hombre, para que el hombre pueda en ella habitar por toda la eternidad. Gloria al nombre del Señor.
La parábola de las 10 vírgenes. Ella habla de 10 vírgenes, es decir, 10 personas, y esto es muy importante observar, del sexo femenino. Ahora, es claro que la iglesia fiel está compuesta por hombres, mujeres, personas de variadas edades, desde niños hasta ancianos, personas casadas, solteras, viudas. Pero la condición establecida en la parábola de vírgenes habla respecto, en el sentido profético, espiritual, de la pureza que el creyente, que el siervo de Dios tiene que tener para así encontrarse con su novio. Una expresión totalmente profética. Amén. Observen que la profecía sobre la iglesia del Señor Jesús estaba establecida desde el Antiguo Testamento. Y aquí podemos citar el libro de Cantares y uno de los muchos ejemplos. Pero antes, Daniel, de citar este texto de Cantares, sería bueno que todos sepan que este libro fue escrito por un rey que se llamaba Salomón, cerca de 900 años antes de Jesús, y ya estaba profetizado. Vean que Salomón profetiza sobre la esposa, es decir, la iglesia, mostrándola, como dice el texto, paloma mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, Pura. que es característica de una mujer pura, virgen, apuntando a la iglesia en su aspecto profético. Es decir, independientemente de que la iglesia fiel esté compuesta por hombres, mujeres, ella es profética y espiritualmente en la Biblia la novia o la esposa del Cordero, del Señor Jesús. La esposa del Cordero, como dice en Apocalipsis 22:17, ella tiene un grito, un clamor, un deseo. Ella hace coro con el Espíritu Santo y clama por el regreso de Jesús, por el arrebatamiento de la iglesia, y dice: ven. Amén, gloria a Jesús. De la misma forma que la Virgen aguarda pura y limpia para el casamiento con su novio, la iglesia fiel tiene un único amor. ¿Qué único amor es este? Su novio, el Señor Jesús, que dio la vida por ella, que derramó su sangre, su Espíritu Santo, para rescate del hombre y para establecimiento de esta iglesia fiel. Todas las 10 vírgenes escucharon el grito, el clamor: aquí viene el esposo. Pero solamente 5, que eran las prudentes, ellas estaban preparadas para este encuentro, porque tenían aceite de reserva, aún ya siendo tarde de noche. Así, queridos, también será el arrebatamiento de la iglesia fiel. Cuando Jesús vuelva en el arrebatamiento de la iglesia, todos, el mundo sabrá que Jesús volvió, pero solamente los fieles, solo los que estuvieren debidamente preparados subirán para el encuentro con el Señor Jesús, como escribió Ana Cristina de Sao Paulo, capital, diciendo: todas escucharon el anuncio, pero solo las 5 vírgenes prudentes tenían aceite de reserva en las lámparas. Ellas tenían reserva de aceite, pues eran diligentes, al contrario de las 5 insensatas. Y ella prosigue: el creyente en este momento también debe velar, ser diligente, pues no sabe el día ni la hora en que el Señor Jesús vendrá. La venida, el regreso de Jesús se dará como Él mismo profetizó
y está registrado en el texto bíblico, donde los ángeles juntarán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro, como está en Mateo capítulo 24, versículo 31. Gloria a Jesús. Volviendo a la parábola, a las 5 vírgenes insensatas les faltó el aceite de reserva. Significa que les faltó proféticamente el Espíritu Santo. Solamente quien tiene el Espíritu Santo, el aceite y el fuego, la lámpara encendida, va a subir para el encuentro con el Señor Jesús en el arrebatamiento de la iglesia. Es necesario estar preparado. Como comentó Valdecir Medeiros Correa de Belo Horizonte, Minas Gerais, escribió: las 5 vírgenes insensatas ciertamente sabían que siempre debían tener aceite de reserva, pero ellas no priorizaron el aceite y fueron imprudentes. Hay muchas personas en este momento recibiendo la enseñanza de los avisos, pero no están priorizando la bendición del Espíritu Santo en sus vidas, y por ese motivo están apagadas espiritualmente. Entonces nosotros podemos concluir que la lección traída en la parábola de las 10 vírgenes es que por sobre todo está enfocada para la iglesia, para el creyente, para aquel que tiene ya una experiencia con el Señor Jesús, un encuentro de salvación. Y es necesario que el creyente esté atento al momento profético actual, vigilante a la vuelta del Señor Jesús. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, está registrado: así que el que piensa estar firme, es decir, quien ya tuvo una experiencia de salvación, como tú ya dijiste, mire que no caiga. Por esta razón es necesario cuidar de la vida espiritual y estar en profunda comunión con el Espíritu Santo y con la iglesia, porque aquel que hoy está de pie, está firme, si no se cuida, si no vela, si no vigila, puede caer de la presencia de Dios. Y caer de la presencia de Dios, es bueno que esté bien explicado, significa perder la salvación, apartarse de la bendición. Y después de que Jesús vuelva, cuando la iglesia fuese arrebatada, no habrá otra oportunidad. El momento es ahora. Como bien comentó Leonardo José da Silva, de la ciudad de Pinheiros, estado de Espíritu Santo, él dice: en la parábola, las 5 vírgenes insensatas llegaron delante de la puerta, pero la puerta ya estaba cerrada para ellas. De la misma forma, el día del arrebatamiento de la iglesia, el acceso a las bodas eternas será solo para quien tenga el Espíritu Santo. Es necesario, queridos, ser prudente y estar vigilando, velando, como recomienda el versículo que termina la parábola de las 10 vírgenes. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Vimos así que la parábola de las 10 vírgenes, todo gira en torno de las lámparas a las lámparas, que todas ellas, las 10, tenían sus lámparas, pero solo 5 vírgenes, las prudentes, tenían aceite de reserva. Y como el esposo llegó a medianoche, el aceite de las 5 vírgenes insensatas se les había acabado, y por eso sus lámparas, Daniel, no tenían cómo ser encendidas. Y nosotros vemos aquí, Pastor Sergio, una ilustración para que todos puedan visualizar mejor, ver mejor. Aquí hay una lámpara de barra, como aquí también las otras, solo que las otras vacías, secas, sin luz.
inútiles, pero esta aquí, llena de aceite, con la luz, con el brillo, con el fuego, para iluminar el rostro e iluminar el camino en este tiempo de tinieblas. Vea la comparación extraordinaria del corazón del hombre. Yo tengo un corazón, usted también tiene el mismo corazón. Las son lámparas son las mismas. Las mismas lámparas, pero hay corazones vacíos. Aquí sin la bendición del Espíritu, pero hay corazones con la bendición del Espíritu y encendidos con el Espíritu Santo, con la luz del Espíritu Santo para este momento de tinieblas, el momento del arrebatamiento de la iglesia. Y solo quien tiene esta luz, la lámpara encendida, va a subir, porque la lámpara apagada no tenía ninguna utilidad. Usted acaba de mencionar que era un utensilio inútil, una cosa de barro, una lámpara insensata, sin aceite ni fuego, reforzando, no va a subir a las bodas del Cordero. Pronto se darán las bodas del Cordero. Y como dice el texto, su esposa ya se ha preparado en Apocalipsis 19, versículo 7. No es una cuestión de prepararse en el futuro, sino es ya estar listo en el presente, una vez que las señales y los avisos registrados en la Biblia dan testimonio y apuntan de que el Señor Jesús está a las puertas. El propio Cordero, Jesús, el novio, está invitando a usted que nos está viendo ahora. Es el llamado de Él aquí, que está plasmado en Apocalipsis capítulo 19. Bienaventurados los que son llamados, invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y dice, estas son palabras verdaderas de Dios, porque son las palabras de la salvación, del rescate del alma. Palabras del amor, de la misericordia y de la gracia de Dios. Las 5 vírgenes insensatas fueron llamadas, pero no nutrieron, no abastecieron sus reservas de aceite. Quien no tenga la reserva del aceite, el Espíritu Santo, no tendrá la salvación. La iglesia tiene que estar preparada como una virgen pura, aquella que se prepara para el encuentro con su marido. Este es ahora el momento de decisión. Maranata, el Señor Jesús viene. Amén, glorias a Jesús. Este segmento, Lecciones del Manaim, tiene todo su contenido producido a partir de la Escuela Bíblica Dominical y de los seminarios de la Iglesia Cristiana Maranata. La Escuela Bíblica Dominical se lleva a cabo todos los domingos a las 10 horas de la mañana, horario de Brasilia, por nuestro canal de YouTube. Ahora, el programa no acabó. Continúe viendo los segmentos que vendrán a continuación y Dios ciertamente va a continuar bendiciendo. En el próximo programa continuaremos hablando de la riqueza profética de la parábola de las 10 vírgenes, registrada en Mateo 25, del 1 al 13, con un enfoque especial en los motivos por los cuales las 10 vírgenes debían poseer las lámparas con aceite y fuego, y los resultados y peligros en las vidas de aquellos que rechazan la invitación del Señor Jesús. Nos gustaría mucho recibir su comentario y su participación con relación a este tema. Entonces, si nosotros pudiésemos resumir un tema para el próximo programa, sería invitación y rechazo. Podría ser. Ahora está apareciendo en este momento en la pantalla un código QR, otro código QR, para el comentario sobre este tema del próximo programa. Y usted puede participar. Abra la cámara de su celular o la aplicación, enfoque en el código QR, va a ser dirigido a un número de WhatsApp
Y ahí usted va a estudiar la palabra, va a orar y va a mandar su mensaje. Yo invito a todos a participar junto con nosotros de un loor de glorificación a Dios, porque el corazón, el alma, es siempre visitada con un aliento, renuevo, alegría, cuando decidimos con gratitud alabar a este Dios tan poderoso. A todos, la paz del Señor. Buscar os inimigos que foram lavados no sangue do Cordeiro, no sangue do Filho Jesus. Cedo venho, muito em breve. Cumprirei minha promessa e o remido tu serás. Eis o canto de vitória. Deus o Rei da glória. Temos o Rei Jesus. Breve Cristo voltará. Quem vencendo reinará. E eu serei seu Deus. E ele será meu filho. Essas palavras são fiéis. Eis o canto de vitória. Deus o Rei da glória. Queremos o Rei Jesus. Que foi morto ali na cruz. Ressuscitou, dando vida ao o Espírito de Deus fala à sua igreja. Jesus virá, o Cordeiro vivo, Jesus. Gloria a Jesús, alabado sea el nombre del Señor. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Usted tiene en su familia o dentro de aquellos que son conocidos alguien que sea portador de necesidades especiales? Aquellos que lidian, por ejemplo, con familiares que tienen alguna necesidad especial enfrentan todos los días situaciones que demandan una atención muy específica. Y hoy, en el segmento Accesibilidad, la profesora María Amin hablará sobre cómo ayudar a las personas con parálisis cerebral.
La paz del Señor, hermanos. El asunto de hoy es parálisis cerebral. La parálisis cerebral es un compromiso motor que puede variar de un grado leve, que inclusive puede ser imperceptible para las personas que no están habituadas a observar, hasta un grado extremadamente grave, que son aquellas personas que son totalmente dependientes de otros. Este grupo puede necesitar de apoyo mecánico. Entonces, aquello que es muy leve probablemente no utilizará nada. Otro grupo puede utilizar muleta canadiense, que son aquellas muletas que se apegan en esta región, silla de ruedas o un andador. El cuidado que tenemos que tener con nuestros niños y también con los adultos es no tocar en estos objetos, porque para estas personas forma parte de ellos. Es algo muy personal. Así como nadie está sacándome los anteojos, la gente no tiene ese hábito. Entonces, nosotros tenemos que acostumbrarnos también a no tocar sin que no lo permitan. Entonces, si yo voy a conducir una silla de ruedas, necesito pedir permiso. ¿Usted necesita ayuda con la silla de ruedas? Si él dice que sí, entonces usted empuja. Y si no, entonces usted no puede tocar y salir empujando la silla. La parálisis cerebral no siempre ella viene con deficiencia intelectual. Entonces, si yo tengo parálisis cerebral, que es el compromiso motor sin deficiencia intelectual, ahora podemos tener también la parálisis cerebral con deficiencia intelectual. Sí, podemos. Y necesitamos definir cuál es el grado. Así como tenemos un grado de compromiso motor, yo necesito saber cuál es el grado de deficiencia intelectual. ¿Es leve o profunda? Además de eso, el niño o adulto con parálisis cerebral, él puede tener también deficiencia visual y deficiencia auditiva en grados diferentes. Entonces, saber de todo esto y cuál es el grado de compromiso va a interferir ¿dónde? En la adaptación del material. Entonces, la adaptación del material depende del grado de compromiso motor, intelectual, visual y auditivo. Y hay otro grupo que no va a necesitar de ninguna adaptación, que de aquel caso que es más leve, pero hay otros que van a necesitar. ¿Y cómo es que yo debo definir cuál es el nivel de mi adaptación? Nosotros ya hablamos un poco sobre esos niveles que estarán sujetos a ¿qué? La comprensión lingüística del niño y el nivel de atención que está en aquel momento. Entonces, yo puedo tener 3 niveles de adaptación: poca adaptación, una media adaptación y una gran adaptación. ¿Cuál yo utilizaré? Eso dependerá de cuál es el nivel de compromiso de esos niños. Yo puedo utilizar la comunicación alternativa, lenguaje de señas. Ahora, con el lenguaje de señas nosotros tenemos que pensar, nosotros tenemos un niño con cuadro motor, entonces muchas veces él conseguirá comprender el lenguaje de señas, pero él tendrá dificultad en producir el lenguaje de señas porque su manito puede estar comprometido. Entonces tenemos que evaluar si él es capaz en la parte motor aprender el lenguaje de señas. No es intelectualmente. Y si el niño tiene un compromiso motor muy grande, yo puedo usar o apuntar en ese niño. Si él no puede con el dedo y sí con la mano, y él puede también, dependiendo, si él tiene poco movimiento, usar los ojos. Y puedo ofrecer al niño, ¿tú quieres esto o esto? La respuesta a la pregunta ¿es esto o es esto? Y el niño apuntará a un lado, o yo puedo mirar si él mira para un lado o él mira para el otro. Entonces, son recursos que nosotros tenemos para trabajar las respuestas a las preguntas para que ellos participen más en la clase. Entonces, el objetivo es dar a ustedes una idea de cómo lidiar con ese niño con parálisis cerebral. No se aflija si no sabe el diagnóstico o no sabe sus nombres. No se preocupa. Vea qué funciona o no funciona bien con su alumno o con ese niño en la clase. Y cualquier duda, envíe su email a accesibilidad@presbiterio.org.br. Envíe sus dudas, cuál es su requerimiento, que nosotros le orientaremos caso a caso, porque no se puede hacer de manera general, porque cada niño es único. Y recuerde que nosotros tenemos la operación del Espíritu que nos ayuda y orienta en todas las cosas.
la paz del Señor Jesús. Usted está aprendiendo a tocar guitarra. Este es un instrumento que es muy utilizado en el día a día de nuestras iglesias. Y hoy en el segmento Perfecto Loor, la profesora Janaína continuará la enseñanza del loor en el Expreso Viajamos, solo que ahora para la guitarra. Entonces, usted ya sabe, ¿no? Tome su instrumento y vamos a aprender. Saludo a todos con la paz del Señor Jesús. ¿Ya están con sus instrumentos cerca? La clase anterior me olvidé de decirles para qué instrumento sería la clase de hoy. Será para la guitarra. Pero aún hay tiempo. Mientras vemos las participaciones, ustedes corran y agarren sus instrumentos. Voy a estar esperándote. Riquelme tiene 10 años, de Tanguá, Río de Janeiro. Este es el intermedio Carlos Esteban, de la iglesia de Santa Cecilia, Victoria, Espíritu Santo. Y ella es la intermedia Mariana Alessandra, de Shonim di Cima, Minas Gerais. Los gemelos, Jorge Lucas y Jorge Miguel, de Arroyo Grande, Río Grande del Sur. Ustedes me están sorprendiendo, improvisando, algunos tocando todo el loor. Gloria a Dios. Guitarristas, vamos a comenzar. El ritmo de este loor, en el Expreso Viajamos, es el ritmo country. Nosotros ya aprendimos este ritmo en el loor Ven para el medio. Vamos a recordar cómo es el rasgueo. Con el dedo pulgar hacia abajo, después con todos los dedos también hacia abajo. Vamos a ver cómo es. Ahora vamos a ver sobre los acordes. Nosotros ya aprendimos el acorde de Mi mayor, ya aprendimos el acorde de La mayor y hoy vamos a aprender el acorde de Si mayor con séptima. El primer dedo va a estar en el primer traste en la cuarta cuerda. En el segundo traste vamos a tener el segundo dedo en la quinta cuerda, el tercer dedo en la tercera cuerda y el cuarto dedo en la primera cuerda. Vamos a ver cómo queda. Ahora vamos a ver cómo está en el himnario. Vamos a ver la introducción. Aquí está la introducción. Está de la misma forma que los otros instrumentos. Voy a estar tocando esta primera vez bien despacio, amén. Ahora que ustedes aprendieron el ritmo, los acordes, pueden continuar aprendiendo el resto del loor en nuestros himnarios de partituras o los cifrados. Y para nuestra próxima clase vamos a dejar separados nuestros instrumentos de percusión. El tambor que ya hicimos, las sonajas, las claves, la media luna, pandereta. Grande han sido los frutos de todos los trabajos realizados por la iglesia. Y miren qué maravilloso. Vamos a tener ahora un momento de glorificación, alabando el nombre del Señor junto con la pequeña banda de la iglesia de Samarcanda en Uzbekistán. Un gran abrazo para todos ustedes y la paz del Señor Jesús.
¿Y usted ama su familia? Mire, le voy a decir una cosa, yo amo mucho a la mía. Estamos comenzando a abordar un nuevo tema en la clase para niños, intermedios y adolescentes, y este tema es la familia. En el programa de hoy, la profesora Leticia Lirio nos hablará sobre un proyecto establecido por Dios y definido desde el inicio de la historia de la humanidad. Nosotros saludamos a todos los que nos están viendo, especialmente a los niños intermedios y adolescentes con la paz del Señor Jesús. Durante este mes estudiaremos sobre la familia y en esta primera clase nosotros veremos que la familia es un proyecto de Dios y cómo debemos guardar en nuestro corazón todas las enseñanzas de la Biblia sobre este tema. Vamos a leer el texto de la palabra de Dios que está proyectado en el cuadro. Dice así la palabra: sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Libro de Génesis, capítulo 24, versículo 4. ¿Ustedes recuerdan que Isaac era hijo de Abraham? Pues sí, cuando llegó el momento de que Isaac se case, Abraham se preocupó de que no fuese cualquier joven la esposa de Isaac. Por eso llamó a Eliezer, su siervo de confianza, y le pidió que él fuese hasta la tierra donde vivía la familia de Abraham y allí encontrar una joven que sería la novia de Isaac. La joven sería de la familia de Abraham, tendría la misma sangre, las mismas costumbres de Isaac. Eliezer entonces fue hasta allí. Al llegar a Harán, Eliezer oró a Dios pidiendo una señal. Pidió al Señor que la joven que viniese y le ofreciese agua para él y sus camellos, ella sería la novia de Isaac. Y ni siquiera había terminado de orar Eliezer y se aproximó Rebeca. Fue hasta la fuente a buscar agua con su cántaro. Y entonces Eliezer se acercó a ella. Le pidió agua y ella le dio agua a él y le ofreció también agua para sus camellos. Gloria a Dios, la señal estaba cumplida. Eliezer entonces le preguntó, ¿de qué familia era? Y ella respondió que ella era de la familia de Abraham. La bendición estaba completa. Eliezer entonces entregó regalos, joyas a Rebeca. Y Rebeca corrió a su casa, fue a avisar a su familia todo aquello que había pasado. Al llegar allí, Labán, hermano de Rebeca, llamó a Eliezer y le dijo que él podía entrar. Entra, bendito del Señor, que aquí ya preparamos la casa para recibirte a ti y a tus animales. Y Eliezer entró y allí le contó todo sobre Abraham, contó sobre Isaac y todo lo que él estaba haciendo allí. Y la familia de Rebeca, al entender que aquel asunto venía del Señor, dijeron que aceptarían que Rebeca se casase con Isaac. Eliezer pasó la noche allí, en la casa de la familia de Rebeca, y al otro día se alistó para irse. Y la familia entonces de Rebeca le pidió que la joven pueda quedarse unos 10 días más con ellos. Y Eliezer entonces les dijo que él necesitaba irse, necesitaba ir a contar a Abraham cómo el Señor prosperó su jornada. Entonces la familia de Rebeca le dijo, vamos a llamar a la joven para que ella decida. Y le preguntaron a ella, ¿tú irás con este varón? Y Rebeca respondió, sí, iré, decidida, definida, porque Rebeca sabía que en ese casamiento había un propósito del Señor para su vida. Isaac y Rebeca entonces se casaron y fueron fieles al Señor a lo largo de todos los días de su vida, y el Señor los bendijo grandemente. Cómo es maravilloso cuando atendemos las orientaciones del Señor, cuando nosotros escuchamos su voz y obedecemos. Pero infelizmente hoy muchos han traído enseñanzas que son contrarias a la palabra de Dios, inclusive acerca de la formación de las familias. Pero aquellos que creen en la Biblia no son confundidos,
porque la Biblia enseña directamente cómo deben ser formadas las familias. ¿Ustedes quieren ver? Miren lo que está escrito en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Entonces, la palabra de Dios, ella deja claramente cuál es el plan de Dios para la vida del hombre y de la mujer. Ellos se unirán para formar su familia. La palabra de Dios es verdadera. Ella no cambia. Allá en Mateo está escrito: cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. El Señor hoy entonces nos invita a orar por nuestros familiares para que ellos vengan a valorar este proyecto que Dios estableció para nuestras vidas, para que podamos ser felices y bendecidos en familia y podamos dar buen testimonio, y así el Señor nos honrará. Que el Señor nos bendiga con su palabra. Nos despedimos de todos con la paz del Señor Jesús. As maravilhas que Ele faz, o louvarei eternamente. Grande é o amor do Pai, maravilhas Ele faz. Quando a igreja canta e ora sem cessar, santo, justo e fiel, sua promessa cumprirá. Ahora, yo quiero hacerte una invitación muy especial. Este sábado, a las 2 de la tarde, nosotros transmitiremos en el canal de la Iglesia Cristiana Maranata del YouTube un seminario especial durante toda la tarde, un seminario donde usted podrá conocer lo que Dios tiene para usted. ¿Cuál es el proyecto de Él para su vida? Usted no puede perderse este seminario este sábado a las 2 de la tarde en el canal de la Iglesia Cristiana Maranata en YouTube. Y usted se dio cuenta también que el programa Anunciando el Evangelio Eterno es totalmente interactivo. Usted puede y debe participar. Usted puede decirnos cuál es la importancia de este programa para su vida. Solamente apunte la cámara de su celular para este código QR que está en la pantalla y hablar sobre los diversos segmentos de este programa. ¿Cuál es el que más le gusta? Si usted tiene alguna duda, al hacer esto usted hablará con los presentadores de este programa en cada segmento. Será muy bueno saber su opinión. Usted ya sabe también que puede participar de este y todas las ediciones anteriores del programa a través del canal de la Iglesia Cristiana Maranata de YouTube. Además, claro, de nuestras aplicaciones. Y recuerde, estamos en campaña para que cada vez más nuestro canal pueda crecer y más personas conozcan nuestro canal. Comparte este programa con personas que usted conoce, parientes, amigos. Solamente haga clic en el icono de compartir abajo del video que está viendo ahora y escoger el medio por el cual puede hacer esto. Es simple, es rápido y puede llevar muchos a conocer la verdad de la palabra de Dios. Pero ahora yo quiero hablar con usted.
que participó de este programa, que escuchó aquello que fue dicho, usted que vio las imágenes y fue tocado por el Espíritu Santo. Esto es muy importante. Quiero decirle a usted que usted necesita tener una experiencia con Dios. Usted conoce muchas cosas, usted tiene muchas experiencias más. Yo quiero preguntarte, ¿usted conoce al Señor de verdad? ¿Escuchó su voz? Yo quiero decirle que tenemos un canal directo para atenderle. Llame gratuitamente a cualquier hora del día o de la noche en el Brasil a este número 0800-707-3076. Es un número exclusivo para los que todavía no son miembros de la Iglesia Cristiana Maranata en el Brasil y necesitan de una palabra de parte del Señor y aún de una oración. Síganos en las redes sociales y acceda a las páginas de la Iglesia Cristiana Maranata y también de Radio Manaim. Baje las aplicaciones gratuitamente, navegue por ellos, conozca mucho más sobre nosotros y también sobre nuestras plataformas digitales. Acompañe nuestra agenda semanal que es publicado todos los lunes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Radio Manaim. Usted escucha Loores 24 horas al día y también puede participar y compartir los podcasts de mensajes. Y así estamos llegando al final de la edición de este programa de la Iglesia Cristiana Maranata, anunciando el Evangelio Eterno. Y no se olvide, todos los domingos por la mañana a las 10 de la mañana en nuestro canal de YouTube, usted participa de la Escuela Bíblica Dominical de la Iglesia Cristiana Maranata. No se pierda. Y la semana que viene, si el Señor lo permite, estaremos juntos una vez más en este horario, con una edición más del programa de la Iglesia Cristiana Maranata, anunciando el Evangelio Eterno. Maranata, el Señor Jesús viene.